Muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Listas ya todas? Sentadas a los pies del Señor. Me da mucho gusto poder estar juntas nuevamente todas sentadas a los pies del Señor, listas con su Biblia, listas con su cuaderno de notas. Qué bueno. Eso refiere a que estamos listas, ya preparadas para recibir de la palabra del Señor. Bueno, pues mando un saludo muy especial para Casa de Oración Chula Vista, para Casa de Oración Tijuana Loma Dorada, para todas las mujeres que se están conectando y para las que mirarán este tiempo de devocional. Entre amigas le damos muchas gracias a Dios y las invito a todas a que oremos juntas. Padre, te damos gracias, Señor Todopoderoso, por darnos la bendición de poder permanecer, porque ese es un fruto de tu Espíritu Santo, que permanezcamos, que crezcamos, que estemos atentas a tu voz, a lo que tú nos vas a hablar a través de tu verdad, de tu palabra, Señor, y ruego a ti por todas las que están ya a punto de conectarse, a las que se van a conectar, por los que estamos pendientes, Señor, que haya crecimiento y haya fruto de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te doy muchas gracias y agradezco tanto por permitirme ser una portadora de la palabra. En humildad, Señor, te lo pido y me pongo en tus manos en esta mañana dándote muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nuestro tema de hoy es la digna embajadora siempre feliz. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses 4:4. A lo mejor es un texto, un verso que tú te lo sabes. Y dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Una de las cualidades que distinguen a una digna embajadora del cielo es el estado completo de gozo, de una alegría permanente. Cuando la palabra de Dios menciona el regocijo, se está refiriendo a la alegría, a una felicidad calmada, a un espíritu sosegado, a un espíritu sereno, a una actitud permanente de estar bien. Si nosotros lo parafraseáramos, diríamos, estén bien siempre. Otra vez les digo, estén bien siempre. Estamos hablando de una fe madura a la que una digna embajadora llega o llegará y que llegará a distinguir su vida. La alegría que se refiere el apóstol Pablo y que él mismo modela como ejemplo de ese gozo permanente, esa alegría que él modela no es un producto de algún logro personal. Incluso en esa misma carta él refiere que él podría tener muchas cartas de presentación y mucho de qué gloriarse en una cuestión intelectual, en una cuestión de linaje, en una cuestión de fe. Él podía haberse gloriado y sin embargo, y eso causarle gozo, como a muchas personas en este mundo, cada logro le produce gozo y si no logra, no puede estar satisfecho. Pero la alegría que él modela pues no es producto de ningún logro personal o tampoco de un estado completo de que todo está bajo su control. Tampoco se refiere a esa alegría temporal que la juventud puede ofrecer, a una hermosura exterior temporal que es una vanidad de vanidades, ni por unas relajadas vacaciones o por estar en un spa, por pasarse un tiempo a gusto. La alegría a la que el apóstol Pablo, el embajador de Cristo, el apóstol Pablo anima en Filipenses 4:4, es esa alegría, ese gozo permanente, producto de una verdadera comunión con el Señor y la disposición de un corazón como el de creer y de saberse perteneciente a Él, a Dios. De manera que un digno embajador o una digna embajadora modela esta dependencia a Dios y su fruto es alegría, gozo, está bien siempre. Filipenses 1:3 y Filipenses 1:4 nos dice lo siguiente: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Aquí estamos hablando de una comunión permanente. Está hablando que Él siempre da. Él dice, yo doy
Doy es una palabra clave que nosotros nos encontramos en este verso, siempre da, gracias a Dios. Entonces hablamos que mantiene una comunión constante, permanente, es un amigo de Dios, es una persona que mantiene una comunión con Dios constante, pero también se acuerda de otras personas. Siempre Él dice, me acuerdo de ustedes en todas mis oraciones. Una de las claves que también podemos ver en estos dos versos que acabamos de leer, es permanecer en gozo, es que da su tiempo para orar por ellos. En este caso, nuestro gozo dependerá de una comunión constante con el Señor, y cuando nosotros comencemos a dar ese tiempo de orar por otras personas, primeramente orar por nosotros para fortalecernos, para ser guiadas por Dios, para tener esa comunión con Dios, pero también dar ese tiempo para orar por otras personas es una de las más ricas satisfacciones del alma, porque hay un propósito, primeramente hay una dependencia de Dios, pero también hay una conciencia de que todos tenemos necesidad, y es una gran muestra de amor. Por eso el gozo de Pablo era constante, independientemente de sus tribulaciones, independientemente de la cárcel, de la persecución, de los ataques constantes que había, de tantas personas que atacaban a la enseñanza y que atacaban también a su propia persona, y que muchas veces él se vio en peligros graves juntamente con la iglesia de Filipos. Él les animaba a mantener ese gozo, a mantener la mirada puesta en el Señor y a dar su tiempo para evangelizar, dar el tiempo para afirmar a otras almas, dar el tiempo a la familia, a los familiares, a las amistades, a los vecinos. Dar se refiere a estar produciendo constantemente aquello que ya Dios ha dispuesto y pone en el corazón. Algo de lo cual da gracias a Dios el apóstol Pablo y que produce gozo, alegría, es el fruto del Espíritu en él, y en los que reciben en el corazón la vida de Dios cuando Él predica la palabra, da la palabra a otros. Filipenses 1:5 dice que Él daba gracias a Dios siempre, pero también daba gracias por su comunión en el Evangelio, porque la iglesia participaba junto con Él en compartir las buenas noticias desde el primer día que creyeron hasta ese día. Por eso Él se mantenía dando gracias a Dios. Y cuando nosotros recibimos ese regalo tan hermoso de la vida eterna a nuestro corazón, recibimos un gozo especial que debemos de cuidar y debemos velar y debemos producir en nosotros y también reproducir en otros a través de la palabra, compartiendo la palabra de Dios, porque es un regalo que el Señor nos brinda a través del Evangelio, la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión, hace unos días, había una pregunta de la escuela en casa. Bueno, ya saben que se atiende a los niños en casa. Y venía una pregunta en una de las materias que cuestionaba acerca de cuál era la emoción que más prevalecía durante el día. Mi pequeñito respondió, pues yo pienso que aburrirme, porque me aburro mucho durante el día. Porque pues necesito estar distrayéndome, siempre estar jugando y divertirme, así que no todo el tiempo está sucediendo. Entonces creo que esa emoción es la que más prevalece. Y yo lo empecé a orientar y le dije que pensara en todas las cosas que Dios le daba, a las personas que le amaban, y la necesidad de dar también a otros para hacerlos felices. Y pensando en eso respondió, bueno, pues entonces creo que la emoción que más siento y que más conozco durante el día y todos los días es la felicidad, porque tengo muchas cosas buenas y yo también necesito dar. Necesitamos dar. Cuando nosotros nos desocupamos, entonces nosotros estamos esperando recibir nada más, estamos sin producir la vida de Dios, y eso es algo muy peligroso y algo que debe de cambiar en nuestra nueva vida que Dios nos ha dado, en esa vida de ya salva. Uno de los enemigos a vencer es el egoísmo.
se han encontrado con esas frases: necesito que me den, necesito que me apoyen, yo necesito que oren por mí, necesito que me atiendan, necesito que me entretengan, necesito tiempos de esparcimiento, necesito que me distraigan, que me sirvan, que me hablen, que me busquen, que me perdonen. Todo el yo. Mientras nosotros no entendamos el principio de dar, jamás experimentaremos el gozo permanente, el gozo completo, porque es algo que Dios da, pero para que lo compartamos con otros. La iglesia embajadora en Filipos pasaba grande tribulación a causa de su fe. Padecían por creer en Cristo y por haber cambiado su manera de vivir, su manera de pensar, de cambiar del desorden al orden. Eso trajo muchos problemas a la vida de las familias, de las personas. Y el embajador Pablo le animó a la iglesia, y justamente es algo que también nosotros podemos padecer, y nos anima a no perder el gozo y mantenernos fieles a Dios y seguir publicando de la buena noticia que liberta, que da la verdadera paz, que da la vida. Enfocar la mirada en aquel que sostiene con fuerza, en aquel que es el poderoso, en aquel que es la fuente de gozo. ¿Qué hiciste durante el tiempo de pandemia? Oraste más por ti y obviamente por tu familia, oraste más por la iglesia, oraste por aquellos necesitados, por aquellos enfermos, por la gente que entró en luto, por aquellos que necesitaban consolación, que necesitaban fortalecer su fe porque había mucho temor, y todavía aún hay mucho temor en mucha gente que no conoce al Señor, y aún conociendo gente débil en la fe. ¿Oraste? ¿Modelaste a Cristo sirviéndoles, perdonando quizá? Porque muchas familias, al convivir y pasar mucho tiempo juntos, por aquellos que tuvieron que trabajar en casa, escuela en casa, cambió la vida, y hubo muchas situaciones que se dieron. ¿Perdonaron? ¿Publicaste la verdad con familiares, con vecinos, con amigos, etcétera? ¿Mantuviste unida a la iglesia cuando publicaba la palabra en línea, y como hoy todavía se sigue publicando en línea, alimentando con el mensaje de la palabra? ¿Apoyaste? ¿Alentaste a otros a mantenerse apegados a la verdad de Dios, a mantenerse escuchando la verdad de Dios, a depender de Cristo? La palabra de Dios en Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sabes que la palabra bienaventurado significa doblemente feliz? Así que a toda persona que damos lo que de gracia recibimos, experimentamos una doble felicidad. Si tú no has experimentado ese gozo, o si tú lo has perdido por ocuparte, por quitarte la mirada del Señor, ocuparte en las cosas del mundo, desocuparte de las cosas importantes, que es la palabra, la oración, la comunión con el Espíritu, la comunión con los hermanos, si tú perdiste eso, es tiempo de que tú lo vuelvas a retomar. Dar es un principio de gozo. Si tenemos una comunión con el Señor, Él producirá en nosotras el deseo de dar. No es algo que esté en nuestro corazón y que de pronto un día te levantes queriendo compartir la palabra, o si un día te levantas y ese día sí tienes ganas de orar por las necesidades y otro día ya no. No se trata de una emoción, se trata de un gozo permanente, de una comunión con Dios que producirá los frutos de justicia, los frutos de vida. Producirá el tener empatía, el animar a otras mujeres, el permanecer firmes en la fe y de no apartarnos de sus principios. Filipenses 2:13 dice lo siguiente: porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere. Sabes que toda obra buena viene de parte del Señor. No es para que nos gloriemos, es para darle gloria a Dios, y nuestra vida, cuando se da como una ofrenda a Dios, es algo agradable a Dios, y Él produce en nosotros el querer como el hacer. Por eso una mujer que está en una alta y una baja,
es posible que no esté permaneciendo en una comunión con Dios y yo te invito a que tú permanezcas. Una mujer en una ocasión nos exhortó de la necesidad de salir de la comodidad. ¿Por qué? Porque la comodidad es un engaño que hace creer que se es cristiana, hace creer que eres fiel, por asistir a lo mejor a la congregación, por estar ahí hablando de pronto, tomando algunos puntos religiosamente, aunque no se obedezca la verdad. Es un engaño la comodidad. ¿Por qué? Porque la comodidad te hace creer que eres, aunque no obedezcas al Señor, aunque no le rindas la voluntad a Dios, aunque no estés perdonando a aquellas personas que debes de perdonar, al prójimo que te ha fallado. También la comodidad te limita a compartir del amor, te hace una persona ingrata, porque ya no piensas en los demás, sino piensas en cómo te sientes, cómo yo me siento. Y ella nos exhortaba que tuviésemos cuidado de sentirnos así satisfechas, porque aún perteneciendo a Dios se puede descuidar la comunión y quitar esa bendición de tener comunión de quien es el dueño de todo, de Dios. Ella nos platica que vivió por 20 años asistiendo a la congregación, pero entregada al trabajo, al descuido de su relación matrimonial, y lo cual lamenta muchísimo y exhorta a las mujeres casadas a aprender a oír la voz de Dios y a despertar de un letargo espiritual. Su esposo fallece y es cuando ella despierta y dice, ¿qué hice en esos 20 años? Porque no creció su relación matrimonial, no creció en una comunión con Dios buena, no creció en una comunión en su matrimonio y se descuidaron cosas básicas importantes. Por eso es muy importante aprender a oír la voz de Dios, despertar de ese letargo. Hoy ha comprometido ya esa mujer su vida, su alma al dueño que es Dios y ha decidido dar lo que de gracia está recibiendo, darlo y vivir en el gozo de Dios. Eso es un fruto del Espíritu, no es algo que vaya a caer automáticamente. ¿Qué es lo que hace que nosotros perdamos el gozo? Bueno, el perder el gozo tiene que ver con nuestras actitudes egoístas, centradas en el yo y no en Cristo Jesús. Son rasgos que deben desaparecer. Pablo fue un modelo a seguir, un embajador que él dio su vida y la dio completamente y es alguien que nos muestra como como cualquiera de nosotras, una persona falible, pero que decidió entregar su vida al Señor y negarse a sí mismo. Como nos podemos dar cuenta, su vida dio evidencias de esa llenura, de ese gozo constante. Y si miramos siempre lo malo en otras personas y pensamos que no son merecedoras del perdón, de que nosotros les perdonemos, de ser servidos, de amarles, perderíamos primeramente nosotros, perderíamos el gozo que es nuestra estabilidad espiritual, emocional y física. Dejaríamos de estar bien si nosotros somos egoístas, solo veríamos de una manera muy limitada. Nuestro dar debe ser desinteresado. Cristo ya pagó el precio por todos nosotros. Nuestro dar debe ser sin condiciones. ¿Por qué? Porque permitirá servir en libertad y en armonía unos con otros. Son semejantes y nosotros tenemos que ver a las almas como Jesús les miró. Filipenses 2, 14 y 15 dice la palabra, hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo, para que no pequen ni puedan culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. No perdamos el gozo, velemos constantemente por ese gozo que se ha guardado, es algo que fue depositado en nuestro corazón y tenemos que proteger. Filipenses 2:16 dice, nunca dejen de creer en el mensaje que da vida.
Filipenses 3:1 dice, además, hermanos, alégrense de estar unidos al Señor. A mí no me molesta repetirles lo que ya les había escrito, y a ustedes les hace bien que lo repita. Alégrense. ¿Por qué? Por estar unidos a Cristo. Ese es el punto de partida. Si nosotros estamos pegados a Cristo, si tenemos una comunión con Dios, va a venir como un efecto a nuestra vida el que seamos como Él, generosas, dándonos, y en nosotros se producirá cada día más, con firmeza, cada día más el fruto del Espíritu Santo, que es una de las características permanentes, que es el gozo. El Señor dice en su palabra que la buena obra que Él comenzó, Él la va a terminar hasta llevarnos a la altura del varón perfecto. Termino con lo siguiente. Si ya has perdido el gozo, si vives de acuerdo a las circunstancias, te animo a despojarte de tal actitud y te exhorto a unir el corazón a Cristo y a su palabra. Pide perdón a Dios por ese descuido en la comunión con Él o con tu familia. Recibe el amor de Dios y comparte con los tuyos y con todos de ese amor que Él te da y de su verdad. Una mujer que se sabe amada de Dios, tiene el gozo, tiene la alegría permanente, está bien en todos los sentidos de su vida. ¿Ya diste gracias ahora? ¿Ya compartiste de tu servicio en casa y en todas partes? Una embajadora del cielo está siempre feliz. Regocijaos en el Señor siempre, dice la Escritura, otra vez digo, regocijaos. El concepto de felicidad en el cielo es diferente del que es en la tierra. El del cielo está centrado en dar. El concepto de felicidad de la tierra es solo recibir. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos en tus manos nuestro corazón, Señor, y te rogamos, Padre Celestial, que nos permitas comprender los valores eternos, Señor, y también enséñanos a proteger nuestro corazón, que no cedamos, Señor, ante nada, Señor, este regalo, Señor, que tú nos has dado, como es el gozo. Dios, permanezca en nuestro corazón, que el pecado no haga su morada ahí, Señor, porque es uno de los factores que hacen perder inmediatamente el gozo, Señor. Queremos ese gozo permanente, queremos estar contentas, queremos estar bien, Señor. Te abrimos nuestro corazón para que seas tú, Señor, quien lo gobierne y quien nos ayude. Bendice a todas, Señor, en esta mañana. Toma toda carga, toda situación, y que todas de hoy en adelante seamos generosas en dar y en darnos a ti y darnos a todas por amor a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga a todos.